9:41. Doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la República, muchas gracias por su gentil comparecencia a este programa. Doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, también un montón de gracias, doctor, por estar aquí. Porque queremos darle una respuesta a la colectividad al tenor de los últimos insucesos administrativos, éticos, de todo orden, que estamos contemplando ya como una especie de costumbre obligada. Ver una fiscalía dedicada exclusivamente a la complacencia de los gobiernos de turno y lo propio una procuraduría donde las cosas no van tan bien. Y más que la procuraduría, señoras y señores, una entidad controladora o contralora de las diferentes manifestaciones de desacomodo de la ética, por ponerlo en esos términos. Y la forma como se han enseñado a disimular y a no comprometerse sino con determinadas acciones y con viajes. Disimulan ausencias con unos viajes que tengo la documentación. El señor Contralor General del Estado es el hombre más viajado de esta última década. Tengo yo una relación informativa con pasajes, destinos, costos y todo lo demás. Y yo me quedo sorprendido de tanto viaje. Pero en cambio se ha librado. ¿Qué pasó allí? ¿Algún loquito? Deme viendo, por favor. Gracias. ¿Cómo cambiamos esto, doctora Mariana Yepes? ¿Cómo cambiar esto de que los gobiernos se aseguran primero tener su propia Contraloría, su propia Fiscalía y su propia Procuraduría? Así no es el trato, dice el Estatuto Constitucional Democrático de todos los países. Pero eso es lo que hacen no solamente en Ecuador, sino en todas las latitudes, especialmente de esta América nuestra. Doctora Yepes. Muchas gracias, licenciado, y buenos días. Buenos días, doctor Medina. Un gusto compartir con usted ahora. Bueno, este es un tema un poco delicado y constitucionalmente tendríamos que tratarlo, ¿no? Y yo no me voy a referir a temas puntuales, sino más bien de carácter institucional y constitucional. Yo creo que, refiriéndome a la Fiscalía exclusivamente, creo que la Fiscalía perdió su independencia el momento que la Constitución vigente la ubicó dentro del espacio jurisdiccional y por tanto está supeditada al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo de control administrativo y gobierno de la función judicial. Y la Fiscalía pasó a ser parte de esa estructura judicial. Eso significa que, de acuerdo con la Constitución vigente, la Fiscalía perdió su independencia. No olvidemos que en la Constitución anterior constaba entre las condiciones de la Fiscalía, porque solamente ha tenido un espacio muy corto con rango constitucional la Fiscalía General del Estado y toda la institución de la Fiscalía, en la Constitución de 1998. Ahí se recoge la primera y única ley orgánica del Ministerio Público es recogida por la Constitución. O sea, la Constitución es posterior a la ley orgánica del Ministerio Público. Esta ley orgánica del Ministerio Público, la única que ha habido, la primera y única, fue el producto de la lucha de los fiscales. Ellos que sabían cómo era, porque estaba dentro de la Procuraduría, la Fiscalía. O sea, no había encontrado una ubicación verdadera en la estructura del Estado.
Luego pasa eso, tenía una independencia absoluta y por primera vez el fiscal constaba en la Constitución y fue nombrado por el Consejo de la Judicatura. Ese es mi caso. Yo fui nombrada por el Consejo de la Judicatura y la Constitución de 1998 fue la que se aplicó en ese nombramiento. Y por tanto, esa estructura nueva dio origen también al nuevo sistema, al sistema que está vigente, al sistema procesal penal, porque las bases se sentaron en la Constitución. Hoy, el momento que la Fiscalía está controlada por el Consejo Nacional de la Judicatura, pues ha perdido absolutamente su independencia. El accionar de los fiscales está controlado no solamente por el presidente del Consejo de la Judicatura, sino por un director nacional de transparencia, que es el que visita a los fiscales y escoge los casos para controlarles. Entonces el fiscal debe gozar de independencia y no será un contrasentido que un fiscal que es un sujeto procesal, como es la víctima, como es el procesado, esté dentro del sistema judicial. O sea, está controlado por el juez y está controlado administrativamente por el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, los concursos de los fiscales son dirigidos por el Consejo de la Judicatura, el control disciplinario por el Consejo de la Judicatura, los expedientes que se les sigue a los fiscales están por el Consejo de la Judicatura. Si el fiscal tiene que ser independiente, el fiscal es un sujeto procesal imparcial, él busca la verdad y no su verdad ni la verdad de cualquiera. Entonces, esa es la base. ¿Esta causal qué ha determinado? Bueno, yo creo que precisamente un control. Si los jueces se quejan, yo no he visto nada directamente, pero los jueces se quejan de que existe un control no solamente disciplinario, cuál es el marco adecuado del Consejo de la Judicatura, que de paso debo decir que ha hecho muchísimo por el cambio administrativo, por la presencia institucional, pero se quejan de que no solamente les controlan disciplinariamente y administrativamente, sino que controlan también las decisiones judiciales por el famoso error judicial. Entonces, lo mismo se aplica para los fiscales. Esa es una incongruencia. Yo creo que la primera cosa que habría que hacer es sacar a la Fiscalía del esquema jurisdiccional. Naturalmente que el fiscal es una autoridad híbrida, digamos. Tiene administrativo, tiene político y tiene vínculos con la justicia penal. Pero no es un órgano jurisdiccional. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirarle del Consejo de la Judicatura y dejarle que se maneje por sí mismo como estaba. Yo creo que el primer espacio de tiempo desde que se puso en vigencia la norma constitucional, si bien se daban los primeros pasos para sustentar, para que se robustezca la institución, yo creo que debía haberle robustecido más y no quitarle eso. El momento que la Constitución política aprobada con aplausos, ¿no? Le quitó eso y ya supimos lo que iba a suceder, que teníamos una fiscalía debilitada y teníamos una fiscalía obediente y no independiente. Ayer el doctor Washington Pesantes, es fiscal general de la Nación, que se dignó a aceptarme una plática ya en condición de candidato a la presidencia de la República, supo decirnos y apuntar que la fiscalía, que si él llega a la presidencia de la República, él no puede meterse en la fiscalía, pero apuntó estas fallas precisamente señaladas de alguna manera por la doctora Mariana Yepes, producen una corrupción judicial inclusive, que la destacó de la siguiente manera. Yo fiscalizaría todos los actos de corrupción, no solamente monetarios, sino también corrupción judicial en este país, reestructuración judicial. Yo reabriría los casos Palo Azul. El Consejo de la Judicatura. El caso Cervecería, que no es de mucho dinero y que no nos perjudicó a los ecuatorianos, sino a la fe pública, porque fue, entre comillas, apenas $1.050.000. Vea cómo archivó el doctor Chiriboga esos casos que yo abrí
Pero claro, estaba de por medio el Usted presidente de la Corte. a la investigación. Y yo hice devolver los bonos espirituales. Pero nos está haciendo una lista de las cosas o ámbitos que usted fiscalizaría o dispusiera que fiscalicen. Pero evidentemente hay que fiscalizar la refinería de Los Aromos, la inversión entre comillas de Yachac. ¿Tiene documentación de todos estos? Los contratos que aquí en este país funcionaron con emergencias durante 7, 8 años. Porque aquí en este país que han manejado 280.000 millones de dólares, pero aquí se invirtieron apenas el 30% de esos 280.000 millones. Exa FM. Yo le recuerdo el Corte 3. Doctor Medina, que también su coideario, el señor doctor Wilfrido Lucero, excoideario, como usted quiera verlo, en su condición de expresidente del Congreso, también el otro día apuntaba que la acumulación del poder de unas manos no permite que en el país exista sanciones para la corrupción. Mejor escuchemos al doctor Lucero. Entonces acumulan el poder entre sus manos y prácticamente desaparecen los otros poderes del Estado. Por eso es que no se puede combatir la corrupción, porque todos los poderes, aquellos que deben expresarse para condenar y sancionar la corrupción para que no quede en impunidad, están en las mismas manos de quienes cometen esos actos de corrupción y de impunidad, en unas solas manos. Aquí en el Ecuador, ¿por qué no se puede combatir la corrupción? Porque no hay un solo organismo independiente. La justicia no es independiente en el Ecuador. La función legislativa, lamentablemente, no es independiente, casi ha desaparecido. Aquí no podemos fiscalizar porque los organismos de fiscalización archivan. Archivan los casos o no cumplen con sus tareas. Exa FM. Entonces los entes de control no son necesariamente los que están fallando. En las dos intervenciones advierto esa coincidencia. El doctor Gustavo Medina López, ex procurador, ¿qué piensa, por ejemplo, del papel bien o mal cumplido por la Contraloría del Estado y la Fiscalía General del Estado? Doctor Medina. Primero, gracias por esta invitación. Siempre es un placer estar en este foro democrático y hacerlo en compañía de la doctora Marianita Yepes. Señalo, antes de referirme al tema que usted me ha planteado, que más allá de las coincidencias ideológicas con Wilfrido Lucero, yo tengo el honor de ser su amigo, porque conozco de su integridad intelectual y ética, de suerte que debo señalar que esto está más allá de cualquier relación de carácter político. En resumen, en esencia, el problema por el que pasan casi todas, por no decir todas, las instituciones que tienen que ver con el control de la inversión de los recursos públicos. Exactamente. Y con la administración de justicia. Incluyo ahí a la Fiscalía, incluyo ahí al Consejo de la Judicatura, con los órganos que tienen que ver con la fiscalización, y ahí incluyo a la Contraloría General del Estado y también a esa artificiosa creación que se llama Función de Transparencia y Control Social. ¿El quinto poder? Que es el cuarto o quinto poder del Estado. Sí. El orden es lo de menos. Sí. Pero la esencia del problema está en el control por parte de la función pública que ejerce en realidad el poder. Me refiero a la función ejecutiva respecto de todos los demás órganos del poder público. Esta es la esencia. Porque casi no hay órgano público que no esté controlado por quien naturalmente ejerce
el poder de mandar en la República. Y ¿da la impresión, doctor, de que en Montecristi se ubicaron economistas, soñadores? Ahí obviamente faltó constitucionalistas. Y eso nace de la equivocada concepción de los constituyentes de Montecristi al elaborar una constitución que recoge muchas veces verdaderas novelerías o cosas impracticables como aquello que tantos problemas nos está ocasionando. Me refiero a la ciudadanía universal, que elaboran una constitución sin pensar, y esto debo reiterarlo, en los efectos prácticos que las normas producen cuando ellas se confrontan con las realidades, particularmente con las realidades que tienen que ver con el ejercicio del poder público. Y concretamente, en esta línea de concentración del poder, por ejemplo, en la función judicial hay un órgano que se llama Consejo de la Judicatura, que está constituido por representantes de otros órganos que van a ser los que realmente deben ser controlados. Que van a ser fiscalizados y controlados. Me refiero claro. Estrictamente a la función judicial, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo. De suerte que si hay un Consejo de la Judicatura, ese Consejo de la Judicatura debería ser bárbaramente independiente para que ejerza no el control del todo de la función judicial como parecería que ocurre en este momento, sino desempeñe la función administrativa que está llamado a desempeñar. De modo que uno sea el aspecto que tiene que ver con la organización de la función judicial y el cumplimiento, la satisfacción de todas las necesidades de orden físico y de orden humano y de orden operativo que ella requiera, y otra cosa muy independiente, bárbaramente independiente, que es la función judicial. Y cuando me refiero a la función judicial, estoy haciendo también mención a la tarea de la Fiscalía. Marianita ha recordado que hasta 1998 la Fiscalía dependía de la Procuraduría General del Estado, aunque ejercía una función absolutamente independiente. Pero solo ¿dependía en qué plano? En el orden administrativo, simplemente en el orden administrativo. Y económico, entraña también pues el orden presupuestario. Claro. Pero su gestión era absolutamente independiente. Recordemos la acción de un ciudadano a la que hay que recordarlo, el doctor Fidel Jaramillo, que era excelente procurador. Pues fiscal. Era fiscal. Cuando yo fui procurador general del Estado. Tiene usted toda la razón, sí. Y nadie puede tachar con razón la gestión que cumplió la Fiscalía en términos generales cuando estuvo acá en la cabeza el doctor Fidel Jaramillo, con el sentido de independencia, de cumplimiento del deber, porque como se ha notado en esta mesa, el fiscal no es decisor, no ejerce facultades jurisdiccionales, tiene que empeñarse en el esclarecimiento de la verdad de los hechos dañosos en orden a establecer el o los responsables. Y para eso... Sí, termine, doctor. Y para eso se requiere independencia. Correcto. Y con independencia se requiere calidades intelectuales y
éticas, que son los factores esenciales que deben influir o incidir en el desempeño de estas funciones importantes. Con este sentido, también podemos referirnos a la Contraloría General del Estado, que ejerce otra función trascendente en cuanto a fiscalizar, en cuanto a controlar el gasto de los dineros fiscales, de los dineros públicos. Y asimismo, debe haber un contralor absolutamente independiente, con calidades intelectuales y éticas sin tacha, que tienen que estar sobre el bien y el mal, diría yo, porque tiene que controlar lo que hace el Ejecutivo, lo que hace el Legislativo, lo que hace la función judicial en cuanto a inversión de los dineros públicos. Pero también, aunque ahora la Contraloría, con la última reforma de diciembre del 2015, está disminuida en su gestión. Pero esa es una viveza de la Fiscalía. No, diríamos, eso fue el planteamiento de las enmiendas constitucionales. Me estoy refiriendo a las mal llamadas enmiendas constitucionales. Pero que inspiró la Fiscalía esos recambios en la legislatura, seguramente, eso también es una gran verdad. Seguramente, sí. Pero no deja el Contralor de ser la autoridad máxima, que controle la inversión, la utilización. Hoy le dejan desarmado. Público. Hoy está un poco desarmado porque le quitaron lo que en el orden de la doctrina se llama autonomía de gestión. Pero no ha sido de juego, no ha sido de ingenuidad. El hecho de que los constituyentes de Montecristi, Mariana, hayan tomado la decisión que han tomado. Los constituyentes vinieron precisamente a cambiarlo todo. Y no fue en vano el hecho de que el señor presidente de la República llegó a manifestar que iba a meter las manos en toda la justicia, y así lo hizo. Es decir, fue una obra maestra de estrategia constituyente, por ponerlo en esos términos. No es que se equivocaron había una planificación estratégica para absorber prácticamente a todo el aparato estatal en términos de control y de posicionamiento de toda la institucionalidad de fiscalización. Eso tiene que desaparecer. ¿De qué manera? Es la última pregunta. Bueno, yo estoy con usted en parte, ¿no? Yo no creo que realmente fueron neófitos, fueron ilusionados por cambiar el esquema de un Estado que a lo mejor se encontraba caduco en esa idea, ¿no? Pero lo que creo es, por ejemplo, en la parte de la justicia, se crearon las bases y se dio un modelo concentrador de poder en la justicia, si pensamos también. Todo fue directamente hacia el órgano controlador de la parte administrativa, que es el Consejo de la Judicatura. Entonces hubo un modelo de concentración de poder. Ahora, lo que sí hay que reconocer es que la Constitución tiene una parte extraordinaria, que es el reconocimiento de derechos. No como una invención, sino un recogimiento de los instrumentos internacionales, de las opiniones consultivas de los órganos internacionales en derechos humanos. Entonces hay que reconocer. Pero para que se ponga en vigencia eso, hay que tener un esquema adecuado, ¿no? Y no un sistema concentrador. Por ejemplo, en el ámbito de la Fiscalía, que es el que me ha convocado, debe gozar de la independencia. ¿Y ahora cómo cambiamos todo eso? Bueno, todo eso yo creo sinceramente que estoy con el doctor Enrique Ayala Mora. Debe haber una asamblea constituyente. Nuevamente. Sí, debe haber una asamblea. Es que no queda otra, ¿cómo se va a ir con reformas de parche y sobre todo en la parte constitucional? Pero no para que lleven a señoritas bordadoras, sino
gente que conozca de materia constitucional. Bueno, y yo también creo que debe haber un poco de educación cívica en la ciudadanía, ¿no? Porque mencionaba usted que esto de la justicia, de la fiscalía, también era un problema en los estados vecinos. Yo de lo que puedo conocer en Colombia, que conozco bastante, Colombia tiene un respeto bárbaro a la Constitución, y usted ve que el fiscal general no tiene temor de iniciar procesos en contra de las autoridades que están en vigencia y que es nombrado por el presidente de la República. Entonces, fíjese que goza de absoluta independencia. Y en el Perú, cuyo modelo a mí personalmente me gusta, existe un Consejo Supremo de Fiscales, que son producto de la institución. Primero, son los que la nombran. verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.